Yo soy Nati y te doy la bienvenida un día más a nuestro canal. En el día de hoy no solo quiero compartir con ustedes este diseño, sino que también les voy a estar mostrando todas mis pinturas acrílicas con detalles. Quiero comenzar mostrándoles estas pinturas acrílicas que son las que más yo utilizo en el canal. Como pueden ver, son las mismas que yo siempre les dejo en el enlace porque ustedes me han preguntado muchísimo por ellas. Las utilizo bastante, la verdad, porque son las que mejor pigmentación y cobertura tienen hasta el momento, o por lo menos antes de comprar las últimas que luego les voy a estar mostrando. Me encantan, tienen una textura perfecta. No son ni muy espesas ni tampoco demasiado líquidas, así que me encantan. Estas otras son de la marca Acrylex. Esta marca tiene una variedad bastante grande, no solo de colores, sino también de tipos, por decirles de alguna manera, de pinturas. Yo, como no sabía bien cuál era, las que pude conseguir aquí donde yo vivo son estas. Y me gustan bastante, pero no son las mejores para algunas técnicas, pero aún así las utilizo bastante porque me gustan, la verdad son muy buenas. De esta marca creo que las mejores son unas que dicen PDVA y también otras que dicen tinta fosca. Creo que estas son las mejores para la técnica de One Stroke, pero no he tenido la posibilidad de conseguirlas. Dios quiera que algún día pueda encontrarlas, pero aquí donde yo vivo la verdad es que no las he visto. Ahora sí quiero mostrarles mis favoritas, que fueron las que compré hace 1 o 2 semanas, que les estuve compartiendo una publicación en la pestaña de comunidad para decírselos y preguntarles si querían este video. Estas pinturas acrílicas son de la marca americana DecoArt y me encantan. Son mis favoritas por la gran variedad de colores. Son un montón, la verdad es que me costó trabajo decidir cuáles eran las que yo quería comprar. Esta es la única que no es de la marca, es de otra, y es muy buena esta marca por lo que pude ver allí en la tienda, y también por esta que compré. Tiene muy buena cobertura. La verdad es que me encantó también. También tenían de esta marca pinturas metalizadas en muchísimos colores. Y yo decidí coger los básicos, los que más utilizamos, que son el dorado y el plateado. Aún no los he estrenado, pero sí los estuve probando, además de que me dieron un muestrario. Y tienen una pigmentación increíble, me encantaron la verdad. Y me parecen perfectas para hacer detalles, puntos o líneas. Y como no podía ser diferente, compré el blanco, pero de 8 onzas, porque sé que es el color, o digamos que la pintura que más gasto es el blanco. El negro también, pero mucho más el blanco, sobre todo para hacer digamos que la base de algunas decoraciones, y luego por encima los colores que son más claros o en tonalidades neón. Es fundamental una base blanca para que haga resaltar los colores, así que lo gasto muchísimo. Así que compré este en este formato más grande. Como pudieron notarlo, mis otras pinturas acrílicas, no solo las de Acrylex, sino también las que compré en AliExpress, que fueron las primeras que les mostré aquí en este video, todas son en tonos oscuros, o por lo menos la mayoría, así que en este caso o en esta ocasión decidí comprar tonos más claros que pudiese combinar con las otras pinturas que ya tengo. Así que compré estos colores que ven aquí. Aquí están algunos de los verdes y los amarillos que yo compré. Hay muchísima variedad en todos los tonos de verdes, amarillos y todos los colores que tú quieras de esta marca. La verdad es que me encanta.
Lo único que tengo que decir es que es un poquito, solo un poco más líquida que la marca que yo compré en AliExpress. Y también hay un detalle, como en casi todas las marcas o todas, es que los amarillos tienden a tener un poco más baja la cobertura, pero sí pigmentan perfecto, se ve muy bien. En este grupo tenemos los rosados y los morados o lila, y son los más lindos. Yo creo que son los que más me han gustado de todos los colores que compré, porque hasta ahora no había tenido en ninguna de las marcas estas tonalidades y son preciosas, la verdad, y te dan mucha, digamos que mucha facilidad o mucha variedad para hacer los diseños y las decoraciones. Aunque puedan parecerse muchísimo, sobre todo en el video, porque en la vida real no es así. Ni los dos rosados son iguales, ni tampoco los dos morados. Los dos morados, uno es como con un subtono más frío y el otro más cálido. De hecho, los nombres son diferentes. Y los dos rosados también, uno también es como un poco más frío y el otro más cálido. De hecho, es uno rosado eléctrico y el otro es rosado chicle. Aquí está el resto de los colores. Por supuesto, no podía faltar el rojo ni el marrón, me parece que son básicos. Compré también este que es verde, dice que es verde menta azulado, y también compré azul océano, es precioso, me gustó. Entre todos los azules que había, este fue el que más me gustó. También compré naranja y este amarillo fuerte, que me encantan, y también los tengo como básicos. Estos colores me encantan, así que también los uní al resto. Los decidí comprar porque me parece que son fundamentales para la decoración. Aquí les voy a hacer una pequeña demostración con los blancos para que ustedes puedan ver a qué yo me refiero cuando digo que es importante que las pinturas acrílicas no solo tengan una buena pigmentación, sino que también tengan buena cobertura, y también para que ustedes vean las diferencias entre cada marca. Voy a ir de menos a más. Voy a comenzar por esta marca, que es de las que menos me ha gustado. Como pueden ver, no tiene nada de pigmentación y tampoco cobertura, así que apenas se nota que la apliqué sobre mi mano. Esta otra, a simple vista, puede parecer que es buena, por lo menos para las uñas, pero realmente no lo es. Pasa casi igual que con la anterior, que apenas cubre ni pigmenta. Esta marca sí es bastante buena, lo que para aquellas pinceladas que vayas a hacer que tengas que repasar varias veces, no los recomiendo, especialmente para la técnica de One Stroke, porque al tener que repasar varias veces tiende a retirarse con la siguiente pincelada, aunque ya esté seco. Por eso no los recomiendo para esta técnica, pero sí es bueno para hacer caricaturas y otro tipo de diseños. Esto lo van a notar ahora en mi mano, o lo pueden estar viendo, que cuando paso varias veces con mi dedo se va completamente toda la pintura. Ahora van a notar la diferencia, porque en este caso, esta pintura puedes pasar cuantas veces tú lo desees, que la pintura no se va a ir. Vas a notar que no se ve la piel porque cubre muy bien y pigmenta perfecto. Ahora sí vamos a pasar al diseño de hoy, y todos los pasos excepto la decoración van a ser idénticos a los del video anterior, así que si quieres verlo puedes pasar a verlo si aún no lo has hecho. Y vamos a comenzar primeramente cargando nuestro pincel angular con pintura acrílica en color rosado y también en color rojo,
de manera que el rojo quede hacia el centro. Nuestro primer pétalo va a tener una forma de abanico y el resto de los pétalos que van a ir hacia ambos lados, en total 4, 2 de cada lado, van a comenzar desde los lados del pétalo anterior y luego desplazamos ligeramente el pincel hacia el centro para cerrarlos un poco. Cuando ya tengamos la base de la flor terminada, lo que debemos hacer es repasar cada trazo si es necesario y entonces pasamos a delinear un poco el contorno, pero en este caso lo vamos a hacer con pintura acrílica en color rojo y un pincel para detalles de 7 milímetros. Si aún no formas parte de esta hermosa familia, yo te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Toca ese botoncito rojo que aparece aquí abajo para que no te pierdas ni un solo video. Con un puntero y pintura acrílica en color amarillo vamos a añadir en el centro algunos puntos para decorar. Al lado de la flor vamos a hacer otra pequeña y va a ser como un botón con pintura acrílica en color rojo únicamente, en este caso solo para hacer la base, y vamos a hacer una pincelada bien sencilla parecida a una pincelada en forma de gota, solo que con un ligero movimiento en la parte de arriba. Ahora vamos a cerrar esta flor únicamente hasta la mitad utilizando pintura acrílica, en este caso en color rosado y también en color rojo, que luego decidí mezclar un poquito el rosado con blanco para que se notara más. Con mi pincel para detalles y color amarillo hice este detalle también en el centro. Aquí voy a cambiar de pincel y voy a utilizar un pincel plano y pintura acrílica en color beige y también en color verde oscuro para hacer las hojas que van a estar a los lados de cada una de las flores. Las hojas las puedes hacer también con tu pincel angular, pero yo decidí hacerlo en este caso así porque tenía simplemente deseos de hacerlo, porque me parece que los pétalos quedan un poco más pequeños y quería que cupieran y que no se viesen demasiado grandes en comparación con las flores. No vamos a hacer una pincelada en específico para las hojas, simplemente vamos a iniciar desde un punto, es decir, la base o el punto de anclaje, que sería la base de la hoja, y luego vamos a darle ligeros movimientos hasta abrir la pincelada. De igual modo aquí repasamos cada trazo hasta que se vean bien los colores. Con la misma pintura acrílica en color verde oscuro y mi pincel para detalles de 7 milímetros voy a delinear un poco las hojas y también voy a añadir algunas líneas. Si les está gustando este video, por favor déjenmelo saber en los comentarios y también me pueden regalar un me gusta si es así. Con un punzón y pintura acrílica en color blanco voy a hacer algunos puntos bien pequeños en algunas zonas donde creo que van a verse bien. Con brillo de acabado y un puntero voy a adherir algunas piedrecitas en la base de la flor más pequeña, donde se une con la más grande, y voy a utilizar una piedrecita en color plateado y dos balines del mismo color. Aquí también voy a añadir algo de pedrería, en este caso voy a utilizar una piedrecita en color rojo y dos plateadas y también algunos balines, todo para que quede a juego con la decoración de la otra uña. Y ahora sí, para terminar, sellamos la decoración con brillo. No olviden que si comparten este video o cualquier otro video del canal me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y así también poderles seguir creando más contenido para el canal y compartir con ustedes cualquier idea y cualquier conocimiento. Y esto es todo por hoy, espero que te haya gustado muchísimo. Te mando un beso bien grande y hasta la próxima.